Estábamos conversando, bueno, hace mucho rato, de la resolución de conflictos. Y fíjate que una cosa son los conflictos que uno tiene, ¿cierto? A veces con la familia, en el entorno más cercano, ¿no? Con un primo, con la mamá, el papá, ¿cierto? Que tienen como que no fluyen y viven en un conflicto. Y esos son como los conflictos interpersonales, pero también hay conflictos que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Que es donde parten todos los problemas. ¿Cómo uno va resolviendo los conflictos pacíficamente? Porque mucha gente nos ha pedido que hablemos de esto. Bueno, Gonzalo, ahí tocaste un tema muy clave, porque existen los conflictos interpersonales con el resto de las personas, pero también el intrapersonal. Y el intrapersonal nace justamente de la falta de gestión emocional. ¿Ya? Si nosotros fuésemos capaces de poder identificar las emociones que nos generan los conflictos, ¿ya?, externos, y nosotros identificamos esas emociones, podríamos trabajarlas y autogobernarnos, ¿ya? Para no decir autogestionarnos. O gobiérnate. Claro, gobiernate. Pero para gobernarte tenés que conocerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú identificas esas emociones, las emociones que te limitan a enfrentarte al conflicto con el resto de las personas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo tengo un problema contigo, ¿cierto? Y tengo mucho miedo a enfrentarme a ti. Tengo mucha vergüenza de exponerte lo que me pasa. Tengo mucha rabia por miedo a lo que tú me puedas decir. ¿Bien? Ahí yo tengo emociones que son limitantes, ¿ya?, que no puedo manejar. Cuando yo no puedo manejar mis propias emociones, caigo en un estado de secuestro emocional. ¿Bien? Cuando yo tengo un secuestro emocional, significa que esa emoción va creciendo dentro de mí, no puedo gestionarla y me lleva a acciones, ¿ya?, impensadas, es decir, explosivas, por lo tanto, con el resto de las personas. Por lo tanto, soy incapaz de poder resolver un conflicto externo si no puedo resolver e identificar qué me está conflictuando a mí internamente. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando caes en este secuestro emocional, comienzas a procrastinar, ¿ya?, en la vida. Entonces comienzas ¿Qué a... es procrastinar para que la gente sepa? Por supuesto que ahora te contextualizo. A ver. Cuando yo procrastino es cuando dejo las cosas para después. Sacar la vuelta, es chuteo. ¿Ya? ¿Y por qué procrastino? Muchas veces por miedo a enfrentarme al problema, muchas veces por temor a la frustración, ¿ya?, por terror al resultado, por vergüenza a lo que tú me puedes decir. ¿Bien? Yo puedo procrastinar muchas veces, fíjense, les voy a poner un ejemplo como cotidiano. Cuando te llaman para cobrarte, ¿ya?, y tú no querís que te cobren porque no tenés para pagar, entonces tú decís, ay no, chao, corto, porque es para cobrarme. En vez de solucionar el problema, prefiero procrastinar, porque no soy capaz, ¿ya?, de enfrentarme a la emoción que me va a dar justamente el hecho que me cobren, porque no tengo una solución. No pienso en soluciones, pienso en el problema como un problema y no como una oportunidad de poder ser más autoeficaz, poder trabajar mi inteligencia intrapersonal, gestionarme a mí mismo, y me quedo encerrado en un efecto de avestruz, o sea, de esconder la cabeza frente a los problemas. ¿Eso es muy frecuente? Sí, pues súper frecuente. Súper frecuente. La procrastinación en nosotros es muy frecuente. Fíjate lo que pasa en el trabajo, pues, Gonzalo. En el trabajo muchas veces quedan muchos pendientes, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, lo voy a llevar un poquito a lo laboral, un jefe súper capataz que demanda resultados, ¿bien?, y tú sientes frustración por no poder cumplir las metas y en lugar de enfrentarlo lo dejas para Pero Paula, después. pero vivimos en un mundo en que a la gente le exigen resultados, te ponen KPI, indicadores por todo, que por un lado está bien porque en el fondo te van midiendo y uno va viendo si lo que está haciendo se está haciendo bien o cambiamos el rumbo. Entonces, ¿cómo lo hace esa gente que...? Ya, pero aquí nos vamos por otro lado. Igual lo vamos a contextualizar ya. ahí, ¿ya? Aquí, Porque, perdón, desde chico te ponen indicadores, te ponen notas, siempre te están midiendo. Ya, pero aquí, ahí es importante que se sepa que si bien está para poder trabajar la inteligencia intrapersonal para poder salir de este conflicto, ¿cierto?, con nosotros mismos, ok, estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos empresarialmente, ahí tocamos otro punto. Ahí tocamos un punto donde hay dos involucrados, ¿ya?, porque eso también hay una responsabilidad social de parte del líder de la organización, donde no solamente su rol es hacer que se cumplan los resultados, su rol es poder conocer al colaborador, apoyar al colaborador, identificar las habilidades que tiene el colaborador, poder potenciar a ese colaborador, más que exigir resultados.
Entonces, el líder también tiene un rol específico Sí. porque la idea de eso es que él pueda decir, ¿sabes qué? Tú puedes. Obvio. ¿cierto? Yo Desde la identifico motivación. el valor que nos puedes dar, te voy a apoyar todas las herramientas porque yo sé que voy a recibir a cambio algo importante. Claro, y así te puedo motivar Sí. intrínseca y extrínsecamente. Perfecto. Cuando digo extrínsecamente no me refiero al bono, ¿ah? Me refiero a que extrínsecamente mira el impacto que está realizando tu trabajo, Gonzalo. Mira lo que estás logrando. Mira cómo va subiendo el rating. Estoy inventando, ¿ya? Extrínsecamente. Intrínsecamente, mira cómo vas creciendo personalmente. Mira las nuevas habilidades que vas teniendo. Igual van así Mira la conectados, potencia. ¿no? Por supuesto, ese es el rol del líder. Es clave entonces diferenciarse entre ser líder y jefe. Sí, es clave. ¿Por qué? Porque el líder da el ejemplo. El líder hace que el resto de la organización se sienta identificado y partícipe del proyecto. Por lo tanto, las ganas del colaborador de colaborar no son las mismas que de trabajar y cumplir un horario y cumplir las tareas y en el fondo cumplir con las expectativas, porque si no es premio o castigo. O sea, el mejor trabajador se gana un bono y el peor está castigado, se le descuenta la hora, se le descuenta. Como estamos tan acostumbrados en este país, porque acá tenemos un montón de jefes, ¿cierto? Pero pocos líderes, ¿cierto? Que hagan que en el fondo las personas se puedan sentir identificadas con las organizaciones, partícipes, valoradas, queridas, responsables con su trabajo, simplemente porque se sienten parte de, ¿ya? Eso no se les reconoce mucho a las personas. Entonces tampoco se les potencian sus habilidades, ¿ya? Ni se les reconocen las habilidades. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. ¿Ya? Entonces, nosotros nos fijamos mucho en los defectos, en lo que el trabajador no hace, en lo que no cumple, en lo que le falta, en la estadística, en el número. Explícame tú, Gonzalo, ¿dónde se aplica el test de inteligencia emocional? Cuando te van a contratar. ¿Cierto? Uno completo, es decir, de tus habilidades solamente sociales, pero te preguntan, por ejemplo, de cuáles son tus habilidades para confiar en los demás, cuáles son tus niveles de empatía. ¿Hay alguien que puede hacer una evaluación así? Entonces, tenemos que identificar el problema para resolver el conflicto, ¿ya? Entender las emociones que tenemos, cuál es el problema que nos está conflictuando, situarnos, chiquillos, en el aquí y en el ahora. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder respirar profundamente y poner atención plena en lo que nos está provocando ese problema. ¿Cuál es el problema real? ¿Ya? Ejemplo, voy con mi pareja en la calle, Sí. ¿ok? Y alguien la mira, ¿ya? Mira a mi pareja en la calle. Entonces yo voy y le Me digo, pongo celoso. oye, ¿y esta por qué te está mirando? Ah, no, ¿Ya? no. Entonces No, yo pues le reclamo a eso él, no, fíjate. eso no. Pero pasa, ¿ya? Sí, sí, Le reclamo a él y le digo, ¿y esta por qué te está mirando? Y él me dice, pero es que yo la verdad es que no sé. ¿Bien? No, pero es que es porque te arregláis mucho. Po. No, pero es que es porque ese así tipo es ojito. un... No, porque, ¿cachai? Entonces, todas esas visiones nos están enfocando en el problema real. El problema real es que yo me tengo que hacer cargo que yo soy celoso. Sí. ¿Cierto? No es culpa del que la estén mirando. No. Que yo Celópata, soy celoso, diría. o que yo soy inseguro. También. Y eso es identificar el problema. ¿Bien? Luego de eso vamos a describir el problema. ¿Qué es lo que a mí me produce el problema? ¿Cómo yo reacciono ante el problema? Bien, ¿cuál es el impacto social que tiene el problema? Recién ahí, cuando yo hago un análisis estratégico del problema en sí, que puede ser mediante lo pragmático, que hay muchas personas que necesitamos escribir las situaciones, desde las que tenemos diarios de vida en adelante, ¿ya? Desde chica, para poder graficar, para poder encuadrar, ¿ya? Describo el problema y cuando recién estoy en contexto de cuál es el problema Busco las real, soluciones. busco soluciones, Perfecto. ¿cachai? Busco alternativas. Cuando recién tengo soluciones, ya tengo salida, saco la cabeza Claro. ahí del fondo del avestruz, tomo decisiones sobre ese problema y entiendo si sigo con mi pareja, si estoy apta para estar en pareja, frente al ejemplo que di, como cualquier otro, ¿ya? Tomo decisiones de si continúo mejor sola, si es que tengo que hacer un trabajo personal, si quiero ir al psicólogo, si quiero hacer terapia o si me quiero ir a un monte y meditar, pero bajo ese contexto. Tomamos decisiones. ¿Ya? Y ahí, con decisiones, ejerzo el plan de acción. ¿Por qué? Dejo de procrastinar, Sí. dejo de dejar para mañana la problemática real, ¿ya? Para solucionar el conflicto y empiezo a hacer una estrategia de cómo lo voy a solucionar, en qué plazo. Que es lo que decía en algún momento Guille Scott, que
que hay como un switch cuando uno entra en modo supervivencia. Sí. Cuando Total. uno entra en modo supervivencia es como tic, tuc, tac, listo, y la arreglo al Y tiro y ordena, salimos claro, jugando de una. ordena Claro, tu eres vida. más pragmático, Es más pragmático. tomas decisiones Pragmático. menos emocionales, o sea, como que te conviertes en una versión mejorada de ti mismo. Porque Modo no estás madre leona. secuestrado ¿Cachai? emocionalmente, po, ¿cachai? Claro, como que te desconectas de las emociones y empiezas a Modo funcionar. supervivencia. Supervivencia. Supervivencia, po. Y ahí concluyes finalmente con tu plan de acción. Cuando lo llevas a cabo, eso genera una motivación intrínseca muy grande, porque te sientes capaz, te sientes autovalorado, Sí. Pero positivo. Autovalorado. por supuesto, autogestionado, ¿cierto? Se trabaja también y sobre todo, ¿cierto? Con la mejor habilidad que es la autorregulación, chicos. ¿Ya? Autorregularnos es vital. Es imposible que exista un tercero que tenga la capacidad de sacarte de tus cabales. Las personas hacen cosas, no nos hacen necesariamente cosas. A nosotros nos impacta de determinada forma. Y para que nos deje de impactar así, tenemos que trabajar en nosotros.